escuchan? ¿Todo bien? Excelente. Cuando estábamos cantando la canción Tu trono, Dios, es eterno, vino a mi mente y a mi corazón, y creo que debe ser el pensamiento de todos los cristianos, que básicamente el trono de Dios su cetro es de justicia. Porque si Dios no fuera un Dios de justicia, usted y yo nos encontraríamos en serios problemas. Porque si Dios no estuviera cimentado en la justicia, que es su cetro, es lo que gobierna el universo entero, la iglesia no tendría esperanza. Pero como Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios justo, eso le da equilibrio a nuestras vidas espirituales, a tu vida espiritual, a mi vida espiritual, a la iglesia misma. Si Dios no fuera un Dios de justicia, estaríamos prácticamente a la deriva. Y digo esto porque generalmente se ha romantizado a Dios, ¿no? Y digo esto porque a Dios se le ha romantizado. Porque muchas predicaciones a lo largo de todo este tiempo y durante muchos años ha debilitado el carácter de Dios, en otras palabras. No es que Él se haya debilitado, sino que nosotros hemos tratado de debilitar su carácter, hacer de Dios un Dios débil en su carácter. ¿Por qué? Porque siempre hemos predicado que Dios es un Dios de amor, lo cual lo es. Yo no digo que no sea amor. Pero le hemos quitado la justicia. Y cuando tú le quitas la justicia al amor, entonces el amor ya no es amor, el amor llega a ser un sentimiento. Pero cuando tú le añades el amor y añades justicia, entonces tenemos a un Dios equilibrado y un Dios fuerte, que es capaz de amarte, pero que también es capaz de exhortarte cuando te equivocas, que es un Dios capaz de amarte, pero que también responder tus oraciones cuando eres perjudicado. Entonces, hermano, nuestras vidas espirituales dependen mucho del cetro de justicia y del reino de Dios sobre nuestras vidas. Si no tuviésemos este carácter de parte de Dios, creo que más de uno de los que estamos aquí no estaría puesto en pie. Y quiero dar esta pequeña introducción porque mientras lo cantaba dije tengo que decirse. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Hay varios padres de familia, ¿no es cierto? Hermano, con todo así orgullo, yo soy padre de familia, también ahí. Los padres de familia se caracterizan por el amor y se caracterizan por la justicia. Si es todo amor, el hijo se le desvía. Si es todo justicia, el hijo no lo va a amar, le va a temer. Pero si usted es un padre equilibrado con amor y con justicia, su hijo lo va a amar y cuando usted lo discipline, lo va a respetar. Y cuando usted lo disciplina fuertemente a él no lo va a tomar como una venganza, sino más bien le va a decir gracias porque me has disciplinado. Hermano, esto es muy serio, porque nuestro concepto respecto de Dios tiene que cambiar rotundamente porque depende nuestro caminar cristiano de esto. Si no tenemos este concepto claro en nuestras vidas, entonces vamos a fallar al momento de serle fiel. Por eso es que la iglesia cristiana en todo el mundo sufre de una debilidad muy grande. ¿Cuál es esa debilidad de la que sufre la iglesia cristiana? No es mi tema de hoy día, pero parece que tengo que decir esto. Una de las grandes debilidades de la iglesia cristiana es que podemos abusar de la misericordia de Dios y no cumplir con lo que Él nos dice. Dios es misericordia, por supuesto que sí, y pareciera como si eso fuese una licencia para hacer de nosotros, de nuestra vida, lo que bien nos parece. Como que si usamos la misericordia de Dios como una especie de, no, Dios me entiende, Dios me va a perdonar, incluso basados en esa misericordia decimos al hermano, no tienes tú el derecho de juzgarme por lo que estamos haciendo. Pero cuando uno entiende, hermano, que uno está abusando de la misericordia de Dios y no entiende el por qué, entonces vienen los problemas. Si usted se da cuenta, desde que inicia la era humana hasta el último libro del Apocalipsis, la vida cristiana radica en una sola cosa. Yo soy Dios y tú eres quien tiene que obedecerme. En eso radica.
No es si puedes o quieres o se te antoja o tienes tiempo. No, yo digo y tú haces. Pero como yo no entiendo la justicia y creo que Dios es amor, entonces entro en esa disyuntiva de que te obedezco o no te obedezco. Esa es la gran debilidad de la iglesia cristiana. Pero si yo entiendo que Dios es justicia, yo voy a saber y voy a entender que debo obedecerle por encima de mis emociones. Por encima de lo que yo siento o de lo que yo creo, siempre estará su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Y todo cristiano ora. Deberíamos, ¿no es cierto? Todo cristiano también se reúne para orar. ¿No es cierto? Si somos cristianos, la pregunta es ¿por qué no venimos a orar en comunidad? ¿Será que las emociones y los sentimientos dicen, no, Dios entiende? Pero bueno, no es mi tema hoy día. Pero sí es importante que tengamos este principio y esta base espiritual para que a partir de ello podamos edificar. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Romanos capítulo 12, como ya la vez pasada lo habíamos visto. Vamos a continuar con los versículos. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el 6. Dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que entre vosotros, dice, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Sabe qué? Cuando yo me ponía a leer este verso, me daba cuenta de algo. Que una vida en transformación, como lo habíamos leído en ciertos versos anteriores, donde dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Usted sabe el tema, ¿no es cierto? Si no lo ha escuchado, está en YouTube, usted lo puede volver a escuchar. Pero el término de conclusión que da el apóstol Pablo, después de tantas misericordias, como ya les mencioné, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, habla sobre la perdición del ser humano, sobre el pecado del hombre, sobre el hombre moral que se creía muy bueno y que no necesitaba de Dios, que él se creía correcto en su conducta. Pablo lo cataloga como pecador y que incluso está dentro de la condenación eterna. Y luego comienza a hablar hasta el capítulo 11 sobre las misericordias, que nadie podrá separarnos del amor de Dios, que hemos sido justificados por su gracia, que hemos sido librados de la ira venidera, que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, haciendo todo un resumen de todas esas misericordias, Pablo concluye en el capítulo 12, dice, así que por todo lo expuesto, usted y yo tenemos que responder. Usted y yo tenemos que responder a esa misericordia. No es favor con favor. No es que, Señor, te hago un favor porque me hiciste un favor. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque vivimos en una comunidad y en una cultura donde los favores se pagan con favores, ¿cierto? Tú me haces un favor, me debes un favor. Hermano, ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia de Dios y en que yo tengo que darle un favor a Dios? Es que Dios no nos debe nada a nosotros. No te debe nada a ti, no me debe nada a mí. No te debe nada. Si Él nos escogió, es porque Él quiso. Solo por su misericordia y solo por su gracia, porque no vio absolutamente nada en ti ni en mí. Si algo vio, solo fue pecado, solo fue muerte, solo fue condenación. Un pastor le hablaba a una hermana, no es de nuestra iglesia, donde le decía, yo no sé qué Dios vio en ti, pero tuvo que haber algo para escogerte. Yo no veo nada en la Escritura que Dios haya visto algo bueno en nosotros, excepto pecado y muerte. Romanos capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, todos a una hicieron lo malo, en su boca hay
veneno de áspid, su pie está presuroso para derramar sangre. Entonces no hubo nada en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de responderle a Dios no con un favor, sino con nuestra vida completa. Cuando usted viene a la iglesia el domingo, usted no le hace un favor a Dios, no le hace un favor al pastor, no le hace un favor al líder, no le hace un favor a su hermano. No dice, voy a ir porque ya, pues tú me estás diciendo que vaya. Voy a ir porque, bueno, sí, hace tiempo que no voy, y para que no diga nada a los hermanos, y para que el pastor no esté preguntando, porque no. No, usted viene a la iglesia como una manera de responder a esa misericordia. Y si esa misericordia fue grande, definitivamente su vida debe ser entregada completamente a Él. Hermanos, ¿se ha puesto a preguntar cuántos murieron en la pandemia? Y no le tocó a usted. Los hermanos que partieron en la pandemia están mucho mejor que nosotros, ahora viviendo lo que hemos predicado, cara a cara, directo con Dios. Pero ¿se ha dado cuenta que usted todavía sigue vivo? ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? ¿Por qué sigo vivo? Porque si, según las estadísticas en vivo, por lo menos diariamente mueren cerca de 20 millones de personas diarias. Y no le toca a usted. ¿Por qué será? ¿Por qué no? Porque todavía soy joven y tengo mucho para vivir. Como dice, ¿no? Murió a temprana edad, tenía un futuro por delante. Bueno, él ya tenía 150 años y ya le tocaba morir. Hermano, ¿sabe qué quiere que le diga? La muerte no respeta edades, ni culturas, ni clases sociales, ni economía, ni tu posgrado, ni tu grado, ni tu título, ni quién tú eres, ni qué nombre llevas, ni qué apellido tengas. Cuando la muerte cae, cae al rico y al pobre, al libre y al esclavo, al miserable como al que tiene. La muerte es para todos y todos algún día estaremos delante de la presencia de Dios. No para bien necesariamente, sino también para mal. ¿Por qué? Porque somos personas que han sido creadas para la eternidad. Dentro de usted habita la eternidad. Por eso que, si usted se da cuenta, nuestro cuerpo cada vez más se va deteriorando, se va envejeciendo. Pero hay algo en nuestro interior que no va a morir nunca. Este cuerpo va a ser enterrado alguna vez, pero nuestra alma y nuestro espíritu fueron creados para ser eternos. El tema es que después de morir, ¿a dónde usted se va? Usted y yo fuimos creados para la eternidad. El tema es que después de esta muerte, ¿a dónde te vas a ir? Porque una vez que uno parte de esta tierra, no hay forma como regresar. No hay manera como regresar. Entonces, hermano, nosotros debemos de darle a Dios o responder a esa misericordia con nuestra vida, con nuestro corazón y con todo lo que somos. Es la única manera de que podamos entender nosotros la vida cristiana. Entonces Pablo, cuando inicia este verso 3 que dice, digo pues por la gracia que me es dada, la cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno de ustedes. Entonces, cuando una vida está en transformación constante, hay evidencias. Cuando yo me transformo, cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es lo que predicamos la semana pasada, presentar mi cuerpo, no dejar que mi cuerpo me domine, no dejar que mi cuerpo establezca su voluntad. ¿A cuántos les cuesta orar? Muchas veces no tenemos la disposición para orar, o sí, todos siempre tienen disposición para orar. No siempre nos pasa, no siempre hay la disposición para leer su palabra. A todos nos ha pasado, pero el tema no está en que si tengo o no tengo que hacerlo. El tema está en que yo me sobreponga a las exigencias rigurosas que mi propio cuerpo me exige al no hacer tal cosa, como no orar o como no leer la palabra de Dios. Por eso dice que una vida transformada tiene evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Cómo sé yo que mi vida está en constante transformación? ¿Cómo sé yo que realmente estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo? Aquí vamos a ver unas cuantas de ellas. Dice, digo pues por la gracia que me es dada. Entonces Pablo está hablando aquí desde una posición de gracia.
desde una posición de gracia que también le compete a Él mismo. No está diciendo que vamos a hablar de la gracia justificadora o de la gracia salvadora, sino va a hablar desde el punto de vista de la gracia que tiene que ver básicamente con los dones que la iglesia había recibido. La gracia que está hablando aquí Pablo dice, hemos recibido gracia. Básicamente porque se nos ha regalado dones espirituales, capacidades espirituales. No habla de la salvación, sino de los dones que Dios nos ha entregado a cada uno de los que, bueno, a quienes les está hablando en este momento. Y les va a enseñar a ellos, no solamente a decirle que tienen dones, sino que también les va a enseñar a cómo usarlos. A cómo usarlos. Y digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque los dones y el carácter son dos cosas que no deben ir separadas. Generalmente hemos separado los dones y hemos separado el carácter. Hay gente que vive para los dones y son defensores de los dones. Hay gente que es defensora del carácter y no vive para los dones. Las iglesias que solamente viven enfocadas en los dones se van a dar cuenta por la efusividad en la que exaltan el poder de los dones, pero poco carácter. Se van a dar cuenta que sus iglesias están con títulos como, por ejemplo, Iglesia del Avivamiento, Iglesia de la Sanidad, Iglesia de aquí. En mi iglesia hablamos lenguas, todo el mundo habla lenguas. En mi iglesia hay sanidad, en mi iglesia hay esto, y todo referente al poder, todo referente a las manifestaciones de los dones espirituales. Si tú no hablas en lenguas como ellos hablan en lengua, entonces tú estás mal, tú estás en pecado, tú estás frío. Es una iglesia fría, una iglesia que no grita, salta y balbucea y se tira al piso y cae. No es una iglesia caliente, sino fría. Lamentablemente, hermano, este tipo de doctrinas ha entrado tan profundamente en el corazón de la iglesia que ya poco se habla sobre el carácter. Ya casi nadie habla sobre el carácter. Por eso que Pablo cuando inicia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí, ¿no es cierto? En una sociedad en la que vivimos, el más alto concepto respecto de uno mismo está en todas partes, en todos los medios de comunicación. No tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esta palabra concepto viene del griego uperfoneo, que significa no seas demasiado orgulloso ni te creas más de lo que no debes creerte. No tengas conceptos más altos de ti, ni te creas superior a los demás. No pienses que tú eres alguien que está por encima de los demás. Y digo esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque vivimos casualmente en una sociedad donde se valora demasiado esa palabra usted ha escuchado, la autoestima, ¿no es cierto? Él tiene una alta autoestima, él tiene una baja autoestima. No es bíblico. ¿Usted ha encontrado la palabra autoestima en la Biblia? No hay. Es una idea humana. Es una idea humana. Una hermana aquí en Estados Unidos me dijo, pero hermano, dice la Biblia que somos nación santa, redimidos, raza. Sí, hermano, eso es identidad. Eso no tiene que ver no tiene nada que ver con una autoestima. ¿Qué es la palabra autoestima? La palabra auto es que yo mismo me lo genero. Autoservicio, ¿qué significa? Tú vas y te sirves. Automóvil, tú vas y lo manejas. Autocomplacencia, tú mismo buscas tu propia satisfacción. Todo lo que tenga que ver con auto es lo que tú generas para ti mismo. Entonces, la palabra autoestima significa que tú generas tus propios pensamientos respecto de quién tú eres. Y eso hace creerte a ti muchas veces o autoalimentar tu mente diciendo tú eres mejor. Vamos, tú puedes, tú eres mucho mejor que él no es mejor que tú eres más que él, tú puedes, tú alcanzas, tú vas, tú quieres y tú haces, y tú, todo el tiempo. También está la parte de la baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? Usted ya sabe, es lo opuesto a la autoestima, donde uno se considera que no puede, no vale, no sirve, y una serie de cosas que usted conoce. ¿El cristiano debe de pensar de esta manera? Absolutamente no. No hay autoestima ni alta ni baja para el creyente. Para el creyente hay una identidad. Los que hemos estudiado el libro de Efesios, vamos a darnos cuenta que la palabra clave de todo el libro, en sus 6 capítulos, es una sola cosa. ¿Cuál es? En Cristo. En Cristo. Lo que yo soy es en Cristo. Pablo decía, todo lo que soy es por la gracia de Dios. ¿En qué me ayuda esto? A no ser demasiado elevado en lo que pienso de mí mismo y tampoco a tirarme al piso con mis propios pensamientos.
Porque generalmente siempre el que se considera que es una persona que no tiene valía, se agarra de los pensamientos más elevados para querer sanar casualmente esas heridas que le han generado a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque tiene que de alguna manera proteger su corazón y decir, todo lo que me dañaron, todo lo que me hicieron, todo ese menosprecio que sufrí en mi vida, tiene que ser sanado con pensamientos positivos e ideas que yo me puedo poner a mí mismo a fin de que yo pueda ser una persona que está sanada. No es así. En la vida cristiana eso no existe. En la vida cristiana es, por la gracia de Dios, soy lo que soy en Cristo. Él es, eso me causa equilibrio. Eso me va a ayudar a mí a que yo pueda tener frenos al momento de la opinión muy alta que puedo tener y me va a frenar al momento de cualquier opinión baja que tenga respecto de mí mismo, porque a la final mi identidad está en Cristo. Por eso, hermano, dice, no tengas más alto concepto de el que debas de tener. Y en la sociedad, nuevamente vuelvo a repetir, en la que vivimos, nuestra valía muchas veces está en las cosas que tenemos, en la ropa que usamos o en la marca que tenemos. Si tenemos tal marca, tengo valor. Y el que no tiene la marca del carro, el auto, la ropa o la zapatilla como el que le tiene, entonces yo me siento que no valgo tanto como él vale. Por tal razón, hermano, la valía no está en las cosas que puedas tener. No está ahí. Nuestra valía no está en las cosas que puedas tener. Nuestra valía siempre está en que somos hijos de Dios. Y si hay algo bueno en ti y en mí, ¿sabes cuál es lo único bueno que hay en ti y en mí? El Espíritu de Dios. No hay nada más. Si Dios quitara su Espíritu de nosotros, no seríamos muy diferentes a los animales. No seríamos muy diferentes a ellos. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios se mueve básicamente impulsado por sus propias pasiones y deseos. Todo lo que siente lo hace. Y a veces lo hace sin pensar. Las pasiones, el desenfreno, la lujuria sexual, la fornicación, el adulterio y cualquier otra cosa procedentes de una naturaleza caída y pecadora del ser humano. Si Dios quitara su espíritu de nosotros, ninguno de los que está sentado aquí estaría sentado aquí. Su espíritu es lo único bueno que tenemos dentro de nosotros. Por eso que nuestra valía, hermanos, no puede estar en tus títulos, en tu cartón, en tu ropa, en tu clase social, económica, cultural. No debe estar ahí. Ni tu autoestima, como algunos dicen, ni tu baja autoestima debe estar basado en eso, sino en lo que yo soy en Cristo. Pablo, vuelvo a repetir, decía, todo lo que soy es por la gracia de Dios. Todo. ¿Lograste algo? Es por la gracia de Dios. ¿Tienes un buen matrimonio? Es por la gracia de Dios. ¿Tienes lo que tienes? ¿Comes lo que comes? ¿Manejas lo que manejas? ¿Estudiaste lo que estudiaste? Todo es por la gracia de Dios. Y es algo que tenemos que reconocer siempre. Cuando uno reconoce siempre que la gracia de Dios es lo que me ha dado, entonces yo voy a delimitar las palabras respecto de mí mismo. Si estoy parado aquí es por la gracia de Dios. Si tengo el privilegio de predicar es no porque sea un buen orador. Los que me conocen bien y más íntimamente saben que cuando vengo aquí a predicar al púlpito suceden cosas raras, cosas que cuando converso frente a frente con uno salen todas mis debilidades en el habla, usted sabe. Entonces es por la gracia de Dios. Nada más en eso me baso. Básicamente en eso. Entonces, hermanos, los corintios tenían este gran problema. Ellos decían, tenemos dones espirituales. Wow, entonces mi valía está por los dones. No es muy diferente ahora. Él tiene el don de evangelista, él tiene el don de pastor, él tiene el don de maestro. Y parece como que si los dones espirituales que ellos estaban teniendo les estaban ayudando a ellos a creer que eran mejor que el resto, mejor que los demás. En mi tiempo, porque sí, usted sabe, siempre ha habido tiempos, antes en la década de los 80 eran los evangelistas, los famosos evangelistas, televangelistas que llenaban estadios. ¡Wow! Todo el mundo quiere ser evangelista. Luego pasan los evangelistas y vino las épocas de los pastores, todos quieren ser pastores. Después pasó a los profetas, todos quieren ser profetas. Y pues ahora pasa esa mala doctrina que ahora todos quieren ser apóstoles. Y luego vamos a seguir caminando hasta llegar a la época de los patriarcas. Todos van a querer ser patriarcas.
Se da cuenta cómo a lo largo de toda la historia bíblica siempre ha habido inclinaciones. Y básicamente lo que estaba ocurriendo con la asamblea corintia era eso. Ellos se estaban llenando de orgullo porque creían que los dones que ellos tenían eran mucho mejores que los otros dones que no eran definitivamente más, por así decirlo, más espectacular, vamos a decirlo así. Ellos estaban llenando de orgullo en sus corazones y eso los había llevado a causar divisiones entre ellos. ¿Qué es lo que causa división dentro de una iglesia? Básicamente siempre va a ser lo mismo, hermano. Básicamente pueden haber muchas razones, pero la razón principal por la cual hay división en una iglesia, básicamente y siempre será así, el orgullo. El orgullo siempre va a ser la razón principal de toda división en la iglesia, en la sociedad, en la familia y donde quiera que vayas, entre parejas, siempre va a ser el orgullo. Entonces, estos pensamientos habían surgido en el corazón de los corintios y ellos tenían ese gran problema. Ustedes se acuerdan 1 Corintios capítulo 1, cuando había divisiones por causa de las inclinaciones por los apóstoles. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de esto. Allá había divisiones respecto de las preferencias del liderazgo. Ahora se añade una división más, la división que venía por causa de los dones. O sea, una iglesia como la de Corintio era una iglesia bastante complicada, bastante difícil, porque ellos basaban su valía en la persona o en lo que tenía. Entonces Pablo comienza a escribir, no se enorgullezca, dice, piense de sí con cordura. Digo pues por la gracia que me es dada, que ninguno de ustedes tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de usted mismo con cordura. ¿Qué significa la palabra pensar? Que tienes que hacer un ejercicio. En otras palabras, hermano, no sea impulsivo. ¿Cuántos impulsivos hay acá que a veces hablan sin controlar su lengua? Y dicen cada cosa, que luego, una vez que la flecha es lanzada, no hay manera como tú corras para detenerla. La lanza y cumple su propósito. Y a veces por más perdón que le quieras pedir, el daño está hecho. Y para sacar esa flecha, a veces no es de la misma manera como entra. A veces hay que sacarla despacio. Y digo esto porque a veces le decimos, pero ya te ofendí, perdóname pues, ya está hecho. Ya, ¿y? ¿Tanto drama para esto? ¿Tanto drama para lo otro? No, espérame. Qué fácil, ¿no? Ofender a alguien tan duramente y luego decir, ya pues, pero si ya te perdoné, ya tienes que perdonarme. No es así, porque una cosa es que entre la flecha, otra cosa es sacarla. Un cuidado, ¿no es cierto? Bueno, cuando nos operan y quieren sacarnos algo, ¿no es cierto? Tienen que ponerlo en la anestesia. Usted va donde el doctor, tengo clavado un hacha acá en la cabeza. Ya no te preocupes, ven, te lo sacan. No, tiene que dormirte, ¿no es cierto? Y tiene que ponerte todos los cuidados para que despacito. A veces operamos a nuestra pareja, operamos a nuestro hermano sin anestesia. Y queremos arrancarle lo que le hemos puesto en su corazón. Por eso, hermano, no sea impulsivo, piense. No se crea lo mejor, no se crea lo último, no se crea el hit de moda. Usted no puede pensar así, piense, ejercite su mente, use su mente. ¿Para qué me dio Dios esto? En el caso de los corintios, ¿para qué Dios me dio estos dones? ¿Para ser una estrella dentro de la iglesia? ¿Para ser una estrella dentro de la iglesia para que las personas vengan a mí? ¿Para buscar un reconocimiento de los demás? ¿O es para servir a Cristo? ¿Es para que vean mi gloria o para que vean su gloria? ¿Es para que me aplaudan a mí o lo aplaudan a Él? Son pensamientos que nosotros debemos de tener al momento que, hablando ya directamente de los dones espirituales, Dios te ha dado un don. El tema es que sepas utilizarlo para su gloria. Y luego dice, conforme a la medida de fe. ¿Qué es la medida de fe? Uso mi mente para pensar, pero es interesante que estos dones son para la gloria de Dios. Cuando uno piensa así, entonces está usando la medida de fe. Primero tenemos que entender algo. Todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿verdad? Todos. Entonces usted tiene una medida de fe. Al igual que tiene un don, usted tiene un don. Todos aquí tenemos por lo menos uno, pero también tiene una medida de fe. No sé cuánta medida,
No sé si la medida de fe es de 1 litro, 1 centímetro, 1 metro, no lo sabemos. Dios no nos dice, aunque la palabra medida en el griego viene de la palabra metrón, lo que conocemos nosotros como la palabra metro, una medida para medir. No sabemos si cuando yo me convertí a Cristo, tenía 30 centímetros de fe, o usted tuvo 1 metro de fe, 5 metros de fe, 2 metros de fe. No lo sabemos. El tema es que todos tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe, lo que tenemos que hacer es que aunque no todos, vuelvo a repetir, no todos tenemos la misma medida, todos tenemos una misma medida, pero lo que sí es claro es que podemos hacerla crecer. Podemos hacerla crecer. ¿Es correcto orar y decir, Señor, aumenta mi fe? Usted va a decir sí, porque la Biblia dice, Señor, auméntame la fe. Correcto, todavía no había venido la revelación de la Escritura, ni el Nuevo Testamento había sido impreso. Ahora decir, Señor, auméntame mi fe, ya no es bíblico, porque es tu responsabilidad hacerla crecer. Ahora voy a decir algunos aspectos. Pero ¿sabe qué, hermano? Algo interesantísimo es esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3 dice, debemos dar siempre gracias a Dios, dice, por vosotros hermanos, como es digno, dice, por cuanto vuestra fe, ¿qué? ¿Va qué? Porque vuestra fe va qué? Va creciendo. ¿Su fe está creciendo? ¿Su fe crece? Ahora le voy a dar unos tips como para que vea si su fe está creciendo. Pero algo interesante de este verso es que lo que está vivo crece, lo que no está vivo no crece. ¿Lo que está muerto puede crecer? No, porque nunca nació tampoco. Cuando un bebé nace y está vivo, ¿qué hace? Crece. Si el bebé nace muerto, ¿qué va a pasar? No va a crecer. Entiendo que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la fe de ustedes está viva. Por lo tanto, veo que está creciendo, porque es interesante, porque Pablo está siendo testigo del crecimiento de su fe. O sea, él está mirando cómo su fe está creciendo, cómo su fe está avanzando. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué interesante, mire la relación que tiene que ver el crecimiento de la fe de un creyente en una relación directa, dice que abunda para con los demás. No hay tal fe que va creciendo solamente porque vengo domingos. No se engañe. Esa fe no es verdadera. La fe verdadera que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que esa fe que va creciendo y el amor de todos, ojo que incluye la palabra el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda. No es mezquino, abunda para con los demás. Esa es una fe que está creciendo. Examínate a ti mismo. ¿Cómo es tu relación con los demás cristianos? ¿Cómo es tu relación con los demás cristianos? Podrás darte cuenta si tu fe crece o no. Si tu amor está en crecimiento. De repente pudo haber existido una época en tu vida en la que sí, tu fe estuvo creciendo, pero hubo algo en tu vida que te detuvo y dejó de crecer. ¿Eso va a significar de que perdiste todo lo que hiciste? No, no lo vas a perder. La misericordia de Dios permite que eso lo que tú experimentaste te quede como referencia para saber lo que tienes que hacer después. Y también para comparar con lo que no haces, para decir, wow, cuando yo hacía esto, tenía una vida espiritual excelente y qué bien me iba. ¿Qué debo hacer? Entonces comenzar a hacerlo. Hablaba con unos hermanos con los que trabajo aquí en la iglesia y decíamos, hablando justo sobre el tema de la fe, y decíamos que le habían explicado en una iglesia que dice que la fe era como el tanque de gasolina, ¿no? Que dice que mientras que tú dejas de ejercitarla, va bajando hasta que llega, ¿no es cierto?, a cero, empty, vacío, no hay nada. La fe no es así. La fe nunca se puede agotar. La fe nunca se agota. Lo que sí pasa es que se debilita. Eso sí puede pasar. La fe puede crecer hasta 2 metros y quedarse con sus 2 metros, pero ser un raquítico espiritual. Tú puedes crecer hasta 3 metros y no tener musculatura espiritual, pero has crecido 3 metros. ¿De qué te vale tener 3 metros de fe si no puedes caminar? ¿De qué te vale tener 3 metros de fe si no puedes levantar una Biblia?
¿De qué te vale tener 3 metros de fe si no puedes venir a un culto de oración a orar? No sirve de nada, no sirve absolutamente nada. Te quedas con tus 3 metros, ahora, pastor, pero 3 metros es suficiente estatura. No, porque nuestra estatura y nuestra meta es la plenitud de Cristo. Porque nuestra meta es el tamaño y la profundidad de lo que Cristo es. Esa es la medida. Hasta ahí tenemos que llegar. Así que ¿cuánto mide Cristo en su carácter? No lo sabemos. Sabemos que es un Dios eterno. Y 3 metros queda como nada. La fe se debilita. Pero eso no implica que no podamos seguir creciendo y que no podamos seguir avanzando. Usted cuando conoció a Cristo, usted partió con una medida de fe. Con una, pregunto. ¿La fe de los tesalonicenses fue la misma fe que cuando iniciaron? Acá dice que no. Pastor, ¿y cómo sabe que dice que no? Porque lo está diciendo el texto, porque va creciendo. Porque va creciendo. Y las evidencias de una fe crecida era el amor que abunda para con los demás. No es que yo declaro y yo decreto y yo digo que ahora puertas abiertas, puertas cerradas y aquí yo voy a declarar y voy a decretar porque tengo fe, porque tú dices, dile a este monte que se arranque y se arrancará y dile que esto, tú tienes que hacer la confesión positiva y tienes que creer porque dice la Biblia que al que cree todo es posible. Un texto sacado totalmente de su contexto que ha servido para desviar a mucha cristiandad. No es así, hermano. Usted no tiene fe para su propio beneficio. Usted no tiene fe para facilitarse su propia vida. Usted no tiene fe para su propio egoísmo. Usted tiene fe para abundar en amor para con los demás. Para eso es la fe. No es para otra cosa que no sea eso. Entonces, hermano, ¿cómo está su fe ahora? ¿Ha crecido? ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Ha crecido su fe? ¿Su amor abunda para con los demás? Como dice el verso, ¿el amor abunda para con el resto? ¿Su amor abunda para con los demás? ¿Abunda? Solo cada uno de los que estamos aquí puede dar esa respuesta. Dice el pastor, en realidad entonces no estoy creciendo. No se preocupe, por algo Dios le está hablando hoy día, para que comience a crecer. Por algo Dios le está diciendo hoy, ¿sabes qué? Mira, este es el mensaje que tenía para ti hoy. Hoy, ya olvídate de lo que pasó, de lo que fue, de lo que no hiciste, o de la pata que tú metiste, o los pecados que has cometido, los errores que has hecho. No te culpes, es tiempo de comenzar a crecer. Es momento de comenzar a crecer. No es un mensaje condenatorio, sino de esperanza. Porque mientras que estemos vivos, podemos seguir creciendo. Amén. Entonces, hagamos una diferencia aquí entre lo que son, bueno, usted ya lo sabe, solamente le voy a recordar, una diferencia entre lo que son los dones y el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, no, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu todos lo sabemos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Y luego, cuando hablamos sobre los dones, sabemos los dones que hay, profecía, palabra de ciencia, servir, maestro, y una serie de dones. Uno apunta al poder, otro apunta al carácter. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar, como lo dije, hay iglesias que se identifican por los dones, otras por el carácter. ¿Cómo podemos unir a ambas no posturas, porque no son posturas, los dones y el carácter no son posturas, son enseñanzas bíblicas directas? ¿Cómo podemos unir esto? ¿Cómo podemos desarrollarnos nosotros en la obra del Señor? Básicamente quiero darle este consejo. Los dones trabajan para la obra, el fruto para el carácter. Los dones trabajan para la obra y los frutos para el carácter. ¿Cuál de los dos nos llevaremos al cielo? Veamos lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 8. Dice, las profecías se acabarán. Y dice, y cesarán las lenguas. Dice, y la ciencia acabará. En otras palabras, los dones son temporales. El fruto es eterno. Lo que tú te llevas es lo que tú formas en tu carácter en esta vida. En todo lo que tú te dejas transformar
Eso te llevarás. Porque en el cielo no te van a conocer si hablas en lenguas, porque ahí nadie va a hablar en lengua. ¿A quién vas a sanar si no hay enfermedad? ¿A quién vas a consolar si Dios va a enjugar toda lágrima? ¿A quién vas a darle una palabra de profecía si la palabra viva está delante de nosotros? ¿A quién? Ya no hay ministración de dones, pero sí un carácter que se reflejó en la humillación delante de su presencia, en la santidad. Por eso que los dones desaparecerán. Y esta es la gran diferencia que como iglesia tenemos que marcar todos. El don de lenguas, que es lo que quiero decir por unos instantes, es lo que más se predica en las iglesias. Si no hablas en lengua, eres un carnal. Dios nos ha dado un don de lenguas, no a todos, pero sí nos ha dado un don de lenguas para que tengamos una comunicación con Él que es mal utilizado en desorden y una serie de cosas. Pero el punto de los dones es que los dones, a diferencia del carácter, es que el don no te puede santificar, no te puede formar. A diferencia de lo que es el carácter, por ejemplo, si usted lee Santiago capítulo 3, Santiago usa 12 versículos. Corintios usa solamente para decir que tenemos don de lenguas y luego explica cómo usarlos. Pero Santiago capítulo 3 usa 12 versículos para hablar, ¿sabe de qué? De cómo refrenar tu lengua. ¿Qué habla ahí? El carácter. Hay mucha gente que habla lengua. Yo he escuchado y todos los idiomas, aunque no sé qué, a veces qué hablan, pero les cuesta no hablar mal del hermano. ¿Cómo les cuesta no hablar mal del pastor o del líder? Estoy hablando en lengua y salgo del culto y viste al hermano que estaba ahí. No sé si me dejo entender, pero el don de lenguas no es garantía de santificación. El fruto sí. Por eso dice que la necesidad de dominar nuestra lengua, el que refrena su lengua es varón perfecto. ¿Qué quiere decir? Que dones y carácter son dos cosas distintas, pero pueden trabajar estando unidos el uno con el otro. Porque un cristiano con dones y sin carácter promueve el orgullo. Y un cristiano con carácter y sin dones hace ineficacia o hace ineficaz la obra de Dios. Tienen que trabajar juntos, como los matrimonios, juntos. Diferentes pero juntos, diferentes pero juntos, una misma idea. Ese es el pensamiento que tiene. Por eso dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, y eso es lo que había ocurrido con los corintios. Habían dejado de ejercer los dones espirituales sin carácter y lo habían utilizado para competir, para sentirse mucho mejor que otros, y eso es lo que estaba ocurriendo. Por eso Pablo va a comenzar a atacar directamente el carácter de los cristianos. Y luego dice, así como hay un cuerpo, hay muchos dones, y como miembros todos tenemos dones diferentes. Todos tenemos una diferente función, todos tenemos diferentes funciones. Yo estoy predicando aquí, usted está sentado allí, pero está tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque su hijo está siendo bien cuidado por maestros de escuela dominical. Si tiene cuna un bebé, hay hermanas que están cuidando a su bebé y usted está tranquilo. Hay diferentes funciones dentro de la iglesia, con diferentes dones, diferentes medidas de fe. Y eso es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. Es diferente, somos distintos. Pero tenemos que aprender a trabajar juntos. No porque usted no esté parado acá al frente, no significa que usted no sea importante. Le pongo un ejemplo. A los que les gusta el fútbol, creo que a todos, ¿no es cierto? Cuando uno juega con la izquierda y mete un gol espectacular, ¿a quién alaban? A la zurda de oro, dicen, ¿no? ¡Wow! Tiene una izquierda y el zurdo aquí y el zurdo allá y el zurdo esto y se llevó a 500 y el gol de tiro libre y el zurdo y el zurdo y el zurdo y todo es el zurdo. Pero nadie dice que para que ese zurdo haya llegado donde llegó necesitó del apoyo de su pierna derecha. ¿Cómo cree usted que esa izquierda puede funcionar si no es apoyada por la pierna izquierda? Por la pierna derecha. Cuando hay un tiro libre extraordinario, ¿en quién se apoya esta izquierda maravillosa si no es su pierna derecha?
¿Estamos? Pero los periódicos dicen que es la izquierda. Dejan de lado a quien realmente lo soportó. Incluso hasta la posición de las manos, la posición del cuerpo. Todo colaboraron para que toda la gloria se lleve su pierna izquierda. En una sociedad en la que vivimos, solemos magnificar al que está al frente y despreciar al que está al fondo. Cuando él va a celebrar el gol, ¿usted ha visto que uno que es izquierdo corra y salte con su misma izquierda para celebrar? Se ve raro, ¿no es cierto? ¿Quién lo impulsa para que reciba más gloria? Su pierna derecha. Y la derecha no recibe ningún beneficio, no recibe ningún reconocimiento. Es la pierna derecha la que lo impulsa para, mira, quiero que te levantes más. Es más, grita más. Eso implica que reciba menos gloria para el mundo. Sí, hermano, no hay diferencia. El que está parado al frente, como el que no está parado al frente, todos somos importantes a los ojos de Dios. Lo que tú hagas en la iglesia, por más que no tenga el aplauso de los demás, sostiene a la iglesia. La sostiene. No hay diferencia. Es que a mí me dieron el don tal de que no salgo al frente. No interesa. No interesa. Luego dice Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, hablando sobre los débiles en la fe, no todos los que estamos aquí estamos fuertes espiritualmente hablando. No todos los que estamos aquí somos fuertes espiritualmente hablando. Hay muchos hermanos que no son fuertes, pues ya sea porque están débiles en la fe, porque son nuevos, otros porque se apartaron de los caminos del Señor y recién están volviendo. ¿Qué tenemos que hacer los fuertes? Ayudarlos. No criticarlos, no chancarlos, no criticarlos, ayudarlos a que vuelvan a crecer. Y digo esto también en un contexto de servicio. Cuando usted sirve y tiene un grupo de hermanos a su cargo, no todos van a comprender a la rapidez como usted comprende, o no todos van a hacer lo que usted quisiera que hagan, porque no todos captan tan rápido, porque su nivel de fe es diferente. El conocimiento que usted tiene respecto de la palabra de Dios es diferente con el hermano que recién está comenzando. No le puede imbuir escatología sobre su propia vida y a hablarle términos que no va a poder comprender. Tiene que ayudarlo a que él, el hermano débil en la fe, pueda fortalecerse y entenderlo. A veces puede suceder que en los grupos de trabajo a veces no encontramos al hermano que realmente camina. El hermano no camina como quisiéramos. Tenle paciencia. Tu fe es más grande que la de él a lo mejor, pero ayúdalo también a que crezca como tú. Eso es carácter, ayúdalo a que pueda comprender. Tenemos roles diversos. Luego en todo el verso 6, 7 y 8 hace una referencia a los dones espirituales, pero en el verso 9 comienza a dar un giro él en cuanto a lo que está hablando. Primero comienza diciendo, el amor sea sin fingimiento. ¿El amor se puede fingir? ¿Qué dice usted? Sí, ¿no? ¿O no se puede fingir el amor? Por algo lo está diciendo. El amor se hace sin fingimiento. Quiere decir que de repente habían hermanos en la iglesia de Corintio que estaban fingiendo ser lo que no son. Hermano, ¿cómo está? Todo bien, hermano. Perfecto. Te amo en el amor del Señor. Y se puede llegar a fingir. Pero algo que no se puede fingir es el amor de Dios. La evidencia, una de las evidencias más grandes de un cristiano es el amor entre creyentes. Es una evidencia clara en la Biblia. Tú lees primera, segunda y tercera de Juan y ¿sabe de qué va a hablar? Del amor. El que no ama a su hermano es mentiroso y no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si no amas a tu hermano, entonces pregúntate, ¿o he dejado de caminar con Cristo o no soy de Cristo? ¿Cómo amo a mi hermano? Hay muchas formas de amarlo. Llamándolo, preocupándote por él, viendo sus necesidades, te falta algo, puedo orar por ti. Y una serie de cosas. Eso es amar al hermano, preocupación por el hermano. ¿Se puede fingir el amor? Se puede fingir. ¿Los dones espirituales pueden ser falsificados? Sí. Los dones pueden ser falsificados. Señor, en tu nombre echamos fuera demonio. En tu nombre hicimos tal sanidad. Nunca te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Se pueden imitar los dones y falsificar, sí, y no ser de Dios. Y lo lamentable de esto es que como vivimos en una sociedad donde los dones es lo primero que existe,
entonces, y no hay carácter, entonces la gente se vende, se regala ante tales manifestaciones. Y no tienen tiempo para verificar si lo que está diciendo es verdad o no. Por eso, hermano, es muy importante. Entonces, ¿se puede fingir el amor? Sí. Recuerden lo que le dije la vez pasada, este mensaje está siendo dirigido a los romanos. En el contexto romano, los romanos tenían lo que nosotros conocemos hoy día como el teatro. También había teatro, en el Imperio Romano también existía el teatro, donde los actores representaban un papel del que definitivamente no eran ellos. No eran ellos. Y esa palabra actor viene del griego hipocresía. Ya usted ya sabe qué significa. Hipocresía viene de nuestra palabra que significa hipócrita o es un actor. Es un actor. ¿Los cristianos pueden ser actores? Sí, hay muchos cristianos que no, eso no pasa acá. Pero en otras iglesias sí puede ocurrir. Hay muchos cristianos que pueden ser actores, creyendo que son cristianos y no lo son. Actúan como un cristiano, levantan la mano, vienen a la iglesia, que escuchan el mensaje, pero no son cristianos, están actuando. Pero ¿qué tal actuación deben de tener? Entonces, fingen lo que no son. Pero Pablo dice, sea sin fingimiento. En otras palabras, es anhipócrita, o sea, sin fingimiento. Sé sincero, sé transparente, no actúes. El que vive transformado por la misericordia de Dios siempre vive así. Luego dice, aborreced lo malo, lo que amabas antes, ahora lo detestas. Lo que te gustaba antes en el pecado, ahora ya no tienes comunión con ello, porque el amor de Dios hace aborrecer todo lo que le daña a Él. Entonces, hermano, es algo que nosotros tenemos que entender, que una vida transformada se caracteriza básicamente porque aborrece lo que no es correcto. Luego dice, seguid lo bueno, seguid lo bueno. Significa que en un mundo tan relativizado como el que vivimos, seguir lo bueno es una palabra muy general. Lo que es bueno para ti, para mí no lo es. Y lo que es malo para ti, para mí no lo es. Entonces, ¿qué es lo bueno? Nos hemos preguntado, si tú le dices, esto es malo, dices, no, pero para mí no, para mí es bueno. Para ti es malo, pero para mí es bueno. Como dice el libro de los Romanos, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la diferencia entre lo bueno en un mundo que está relativizado? Básicamente, cuando las personas vean en nuestras vidas el carácter de Cristo, eso es lo bueno. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es uno solo, mi Padre que está en los cielos. Bueno. Y la palabra bueno es muy importante, porque la palabra bueno es la diferencia entre lo malo, pero radicalmente, así como lo oscuro, como lo negro y lo blanco. La palabra bueno debe de manifestarse. La palabra seguir, lo bueno, implica una palabra griega que significa koiao, de donde viene nuestra palabra cola. Cola de pegar. En otras palabras, pégate con hermanos que sigan lo bueno. Estate ahí, pegadito a ellos, para con ellos. No pares con personas que hablan lisuras. No pares con amigos que todo el tiempo están pensando cosas que no tienen nada que ver con Dios. No te pegues con personas que no tienen en su mente el carácter de Cristo. Pégate a personas, pégate. O sea, ¿usted ha pegado una vez con cola? ¿Ha tratado de sacarlo? Qué difícil. Pégate. Esa es la voluntad de Dios. Pégate con personas que te impulsen al amor de Cristo. Con personas que te impulsen a la comunión con los demás. Con ellos pégate. No te desprendas. Pégate como lo hizo Eliseo. No te dejaré hasta que no me bendigas. Pero suéltame, no te voy a dejar. Quiero una unción. Ese es un caso. Segundo caso, cuando Jacob peleaba con el ángel, él le dijo, suéltame, no te voy a soltar. Pero que me sueltes, que no lo voy a hacer. Y pelearon toda la noche. ¿Por qué? Porque estaba pegado a él, porque quería de su bendición. Hermano, no estés pegándote con amistades que no colaboran a tu vida. Ni te estés pegando a filosofías que no alimentan tu espíritu. No te pegues a una sociedad que está rebelde contra Dios. No te pegues a un mundo que prácticamente ya está bajo la ira y la condenación de Dios. Pégate al
a la cristiandad. Pégate a tus hermanos, pégate. Quédate bien pegado, al tal punto que Él sienta como tú sientas y tú sientas como Él sienta, y que ambos miren las cosas de Dios de la misma manera. Los matrimonios deben estar pegados entre ellos. Aunque hay algo más fuerte que el pegamento, es la unidad matrimonial. Unidos, pensando y sintiendo lo mismo, yendo por la misma dirección, sin querer hacer prevalecer cada uno sus propias ideas egoístas. No, vamos a caminar juntos, en pos de lo que Dios quiere, no en lo que a mí se me antoja. Entonces, hermano, aferrarse, pegarse. Y luego dice, amaos los unos a los otros con amor fraterno. La palabra fraterno, usted la conoce, viene de la iglesia Filadelfia. Filos, amor, amar, amor fraterno. Y luego más adelante va a decir, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres, estadlo, no os venguéis, no os venguéis vosotros mismos, amaos míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todas las características propias de un creyente que presenta su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable, diariamente. Estas son las características. La pregunta es, ¿las tienes? ¿Tienes este estilo de vida? ¿Tienes esta forma de vivir? Es una reflexión que debemos hacerla pronto y rápido, porque el tiempo pasa. Pueden ocurrir dos cosas. Primero, que te apartaste de los caminos del Señor y dejaste de vivir conforme a la Escritura. O lo único, o lo otro es que puede ser que no seas creyente. Son dos cosas, no hay otra alternativa más. Pero creo, hermanos, que Dios en su misericordia nos da este mensaje con un mensaje de esperanza, no con un mensaje de condenación, ni para decir que lo que estás haciendo está mal. Al contrario, es volver a comenzar otra vez nuestro caminar con Cristo, porque todavía queda un largo camino, si es que Cristo no viene antes. Amén.